Había dicho a través de un comunicado que le pedía al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que avanzara inmediatamente con nuevas sanciones porque no podía permitirse que la democracia en Venezuela llegara a su fin. A él se le sumaron también las voces, por ejemplo, del legislador Menéndez. También la embajadora ante la Organización de Naciones Unidas expresó que Estados Unidos iba a evitar que siguiera este derramamiento de sangre al interior de Venezuela. Y el Departamento de Estado había asegurado y enviado condolencias a las familias que habían perdido, que tenían víctimas en estos hechos violentos de represión por parte de las fuerzas oficiales de Maduro durante el fin de semana. Así que son muchos elementos que también están y que han servido de presión para que la Casa Blanca tomara esta decisión. El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, había asegurado que esta es una guerra declarada de frente en contra del pueblo de Venezuela. También llama la atención que para este comunicado solamente esté incluido el presidente Nicolás Maduro, cuando también es conocido que en los Estados Unidos se siguen investigaciones de importante trascendencia contra Diosdado Cabello, diputado chavista y quien es considerado el segundo dentro del chavismo. ¿A qué podría deberse esa ausencia de ese nombre? Quizás las autoridades están preparando algo que pueda tener mayor contundencia contra Diosdado Cabello. Sí, hay algo importante en este comunicado, y es que no solo las sanciones envían un mensaje claro porque van dirigidos al presidente de Venezuela, y esto ocurre en muy pocas ocasiones que la Casa Blanca decida establecer sanciones en contra de un mandatario, puntualmente de un país. Pero lo que también es clave dentro de este comunicado, que es lo que conocemos hasta el momento, antes de que inicie esta rueda de prensa, es que aseguran que cada una de las personas que participaron en esta asamblea constituyente, que no reconoce como legítimo el gobierno de los Estados Unidos, tendrán sanciones, sufrirán consecuencias más adelante, lo que deja ver que la Casa Blanca prepara también sanciones a futuro sobre esta preparación, quienes participaron, desarrollaron y pretenden implementar como tal la asamblea constituyente en Venezuela. Bien, Diana, son las 2 de la tarde, 43 minutos en Bogotá, Quito y Lima, 3:43 en Caracas y en los Estados Unidos, en la costa este. Reiteramos la información de último minuto: la Casa Blanca ya anunció que incluirá a Nicolás Maduro en la lista Clinton. Es una lista en la que habitualmente se incluyen a personas y organizaciones vinculadas con el narcotráfico, pero que en esta oportunidad, y de acuerdo a un comunicado que fue emitido previo a una declaración que estamos esperando que pueda producirse en los próximos minutos allí donde está Diana Castañeda, en la sala de prensa de la Casa Blanca, pues ya está indicando cuál va a ser el alcance de esas medidas. Congelamiento de los bienes de Nicolás Maduro, bienes y cuentas que pueda tener en los Estados Unidos. Y también la inclusión en la lista de Clinton prohíbe a Nicolás Maduro hacer negocios, hacer tratos en los Estados Unidos con empresas o con personas que tengan relación a los Estados Unidos. También mencionábamos que en este comunicado, citando al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pues se califica de ilegítimo el certamen electoral que ayer tenía como objetivo en Venezuela escoger a las personas que iban a entrar a la Asamblea Nacional Constituyente. Ha dicho, en palabras del secretario del Tesoro, que esta elección confirma que Nicolás Maduro es un dictador. Estoy leyendo textualmente lo que indica este comunicado que fue liberado hace algunos minutos allí en la Casa Blanca. Y con estas sanciones, continúa el comunicado, los Estados Unidos dejan clara su posición sobre las políticas contra este régimen y el apoyo al pueblo de Venezuela en la búsqueda de la vía de retorno de ese país a una próspera democracia. También indica este comunicado que con lo que ocurrió ayer en Venezuela se ha roto aún más
el orden constitucional y democrático con el objetivo de reescribir una constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela. Todas palabras, expresiones que están contenidas en este comunicado y que seguramente en los próximos minutos tanto la portavoz de la Casa Blanca como el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, van a ampliar allí donde se encuentra Diana Castañeda. ¿Qué dicen los periodistas? ¿Qué están diciendo los reporteros que habitualmente cubren esta información de la Casa Blanca? Que seguramente, Diana, están siempre muy concentrados en todo lo que está ocurriendo con esos cambios repentinos en la Secretaría de Prensa, en la Dirección de Comunicaciones de la Casa Blanca, pero que hoy se encuentran con la información de Venezuela. ¿Están familiarizados con lo que está sucediendo en el país suramericano? Sí, de hecho voy a pedirle a mi camarógrafo Julio Moreno que les muestre un poco la gran cantidad de periodistas que hay acá en el salón de prensa de la Casa Blanca. Es un poco inusual ver tanta gente y esto se debe a, como lo mencionabas, no solo el tema de Venezuela, porque se espera que esté aquí también el secretario del Tesoro, también por este anuncio que muestra la profunda crisis que hay en el equipo de comunicaciones del presidente Donald Trump debido a la salida de su director de comunicaciones, Scaramucci, a la llegada también del nuevo jefe de gabinete, que era el exsecretario de Seguridad, John Kelly. La prensa está familiarizada efectivamente con la crisis que se vive en Venezuela, es algo que registran todos los medios, pero sobre todo porque, como lo mencionaba al comienzo, se trata de sanciones como tal en contra de un mandatario de una nación, en contra de un presidente. Estamos hablando acá de sanciones puntuales en contra de Nicolás Maduro. Claro, y hay comparaciones de lo que está sucediendo en Venezuela con otras crisis en el mundo, como la crisis de Siria, como situaciones que puedan ser lesivas para los derechos humanos de los ciudadanos. Sí, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de hecho, también tiene un listado y trabaja muy de cerca con el Departamento de Estado sobre aquellos países que cometen violaciones, crímenes de lesa humanidad, violaciones severas a los derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, no solo de Venezuela, de Irán, que también se habían establecido sanciones recientemente. Y dependiendo de esta política que tenga hacia cada uno de estos países, deciden si establecen sanciones en materia comercial, como es el caso de Venezuela, sanciones puntuales, por ejemplo, en el tránsito libre de ciudadanos estadounidenses hacia este país o no. Y en eso hay que recordar también que el Departamento de Estado recientemente había advertido a sus oficiales y a sus familias en Venezuela sobre los temas de seguridad y la crisis profunda que se vive en la nación debido a la violencia que enfrenta este país sudamericano por la represión por parte del gobierno de Venezuela. 3:49 en la costa este de los Estados Unidos. Reiteramos, Maduro incluido en la lista Clinton. Es la primera vez que el presidente venezolano es sancionado de forma personal por la Casa Blanca. Ya en el pasado había ocurrido con su vicepresidente Tarek El Aissami. Y en la voz de Nicolai Abril y de Yurani Arciniegas vamos a revisar punto por punto qué es lo que dice este comunicado que ya presenta, que ya está anunciando las sanciones contra el presidente de Venezuela. Adelante. Comunicado de la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro sanciona al presidente de Venezuela. La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, buscando ejecutar la orden 13692 que autoriza sanciones en contra de actuales o exfuncionarios del gobierno de Venezuela y otros socavando la democracia en Venezuela. Estas sanciones llegan un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro sostuviera elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, que aspira ilegítimamente a usurpar el rol constitucional de la democráticamente electa Asamblea Nacional, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela.
Como tal, representa una ruptura en el orden democrático y constitucional de Venezuela. La administración de Maduro ha procedido con la Asamblea Nacional Constituyente a pesar de la oposición de los gobiernos democráticos en el mundo entero, como un asalto fundamental en las libertades del pueblo venezolano. La creación de la Asamblea Nacional Constituyente continúa después de años de esfuerzos de Maduro para socavar la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho. Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de Nicolás Maduro, sujetos a jurisdicción estadounidense, están congelados y ciudadanos estadounidenses están prohibidos a negociar con él. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, aseguró: ayer, las elecciones ilegítimas confirmaron que Maduro es un dictador que no tiene respeto por la voluntad del pueblo venezolano. Al sancionar a Maduro, Estados Unidos deja en claro la oposición hacia las políticas de su régimen y nuestro apoyo al pueblo de Venezuela, que busca el regreso de una democracia próspera a su país. Participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a sanciones futuras de Estados Unidos por su rol en socavar los procesos democráticos y las instituciones en Venezuela. Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela el 14 de abril de 2013, después de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Maduro sostuvo roles anteriores en el gobierno de Venezuela, incluyendo ex vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores. Bajo Maduro, el gobierno venezolano ha deliberadamente y repetidamente abusado de los derechos de los ciudadanos a través del uso de la violencia, represión y criminalización de manifestaciones. Cualquier miembro de la oposición o crítico del régimen está en riesgo de ser detenido, encarcelado, asaltado, torturado o asesinado. En adición al compromiso entero en contra de los abusos de los derechos humanos, el régimen de Maduro también ha mal manejado la economía y se ha involucrado en una corrupción sistemática. A pesar de contar con una de las reservas más amplias de petróleo, decenas de millones de venezolanos pasan hambre debido a que el gobierno se rehúsa a importar la suficiente comida para el pueblo venezolano. Participa en una corrupción rampante y rechaza las ofertas de ayuda humanitaria. El Departamento del Tesoro tomó acción consultando con el Departamento de Estado, buscando ejecutar la Orden 13692. El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos democráticos del mundo entero continúan haciendo un llamado en el gobierno venezolano para detener el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y permitir los procesos democráticos de Venezuela y sus instituciones para funcionar como deberían. Urgimos a aquellos que fueron elegidos para la Asamblea Constituyente a declinarse a tomar poder. Este es el comunicado entonces que ha emitido la Casa Blanca y que detalla las sanciones contra Nicolás Maduro y su inclusión a la lista Clinton. La primera reacción de la oposición la tenemos aquí en NTN 24 con Delsa Solórzano, diputada integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo reciben ustedes que sea Nicolás Maduro incluido a la lista Clinton y que no se hable de una sanción o una restricción a las importaciones de petróleo venezolano? Bueno, lo primero es que es una vergüenza para Venezuela que la persona que pretende dirigir los destinos de nuestro pueblo esté incluida en una lista como esta, donde han estado incluidos a lo largo de los años narcotraficantes y terroristas de la peor calaña del planeta, y ver
que este señor, que es el dictador de Venezuela, para nosotros, yo no lo llamo presidente, porque en Venezuela, como ustedes saben, hay una dictadura, que este señor que pretende dirigir los destinos de nuestro país esté incluido en una lista como esta, es una vergüenza para el pueblo venezolano, y por ello es que se ratifica con mucha más fuerza la necesidad de mantenernos en las calles luchando por restablecer el hilo constitucional y el orden democrático en nuestra nación. ¿Cómo podría ayudar esta sanción a los venezolanos? ¿Cómo creen ustedes que esto que está emitiendo la Casa Blanca pueda aportar a tratar de conducir las cosas hacia una salida satisfactoria y democrática en el país? Fíjese, acá el régimen de Maduro utiliza permanentemente la expresión soberanía, y la utiliza para justificar las tropelías y las violaciones de derechos humanos constantes que ocurren en nuestro país. En un país donde hoy hay más de 1.000 presos políticos, en un país donde nosotros mismos, los parlamentarios, hemos sido físicamente agredidos por funcionarios del régimen de Maduro, en un país donde nosotros acá vemos como más del 70% de la población tiene como principal fuente de alimentación la basura, donde acá no hay medicinas y no hay comida, y ello se debe a que los ingresos de nuestro país se los roban los jerarcas del régimen, pues evidentemente ello conlleva a una reacción en el pueblo, y la reacción en el pueblo es la protesta pacífica. Entonces, insisto en esto, cada vez que hay una nación que se pronuncia con lo que está ocurriendo en Venezuela, el gobierno de Venezuela alega la palabra soberanía. Pues bueno, así como ellos hablan de soberanía, el resto de las naciones del mundo son igualmente soberanas para que conforme a sus reglas democráticas puedan acordar lo que tengan que acordar en favor o en contra de quien sea. No tiene por qué ser Maduro una excepción a las normas soberanas del gobierno de los Estados Unidos, que ha emitido una serie de consideraciones en cuanto a la persona Nicolás Maduro, considerando que Nicolás Maduro viola los derechos humanos de los venezolanos, cosa que es completamente cierta. Nosotros vimos ayer en la jornada que inconstitucionalmente llevó a cabo el régimen de Maduro que hubo 17 muertes, 17 venezolanos fueron asesinados de manos del régimen de Nicolás Maduro simplemente por enarbolar las banderas de la libertad y de la lucha democrática en nuestro país. De tal manera que cuando se dice que el señor Nicolás Maduro viola los derechos humanos de los venezolanos, eso es cierto. Y adicionalmente hay un asunto que es bien importante, que es el hecho de que la protección a los derechos humanos no tiene fronteras, y cualquier país soberanamente del mundo puede emitir las sanciones que considere correspondientes o necesarias para con los ciudadanos que consideran que son violadores de derechos humanos. Diputada Delsa Solórzano, gracias por estar con nosotros, y estamos atentos a otras reacciones también allí de los diferentes líderes de la oposición. Estamos atentos con Diana Castañeda en la Casa Blanca, y por supuesto volveremos a estar con ustedes tan pronto se produzca esa comparecencia de la portavoz de la Casa Blanca, del secretario del Tesoro, para dar más elementos sobre la noticia del momento, de último minuto, que le llevamos aquí en la pantalla de NTN 24. Nicolás Maduro entró a la lista Clinton. Bueno, vamos a explicar algo de lo que es la lista Clinton. Es una lista que está establecida desde el gobierno del expresidente Bill Clinton, y es una base de datos o lista negra llamada oficialmente así, Specially Designed Narcotics Trafficker, o SDNT. Es una lista donde se agrupan empresas o personas de todo el mundo que para los Estados Unidos de Norteamérica han tenido nexos con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos. Esta lista es redactada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y se creó en el año 1995 durante el mandato del presidente Bill Clinton. De allí toma su nombre común,
lista Clinton como parte de una guerra contra el narcotráfico, una herramienta que bloquea a un grupo de personas dentro de un mundo financiero, prohibiendo también que ejerzan negociaciones con empresas de los Estados Unidos. Dentro de su país, esas empresas o personas no incurren en delito, pero las empresas gringas, las califican así las empresas de Estados Unidos, que contraten con ellas, sí cometen un delito penado en el país del norte. Es pues la explicación que les puedo dar en relación a la llamada lista Clinton, a la cual fue ingresado desde hoy el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos ahora con la señal en directo para decirles pues que dentro de pocos momentos va a haber una rueda de prensa desde la Casa desde el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca para informar sobre diversos aspectos. Se presume que también van a tocar el caso de Venezuela. Pero la información de última hora, ya han estado dando información. Ahí está pues el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Waiting for you. Good afternoon, everyone. Before we get started, I'd like to bring up National Security Advisor. La secretaria de prensa está informando en este momento. Treasury Secretary Stephen Mnuchin to discuss the administration's response to the Maduro regime's recent anti-democratic actions in Venezuela. Definitivamente es para responder las acciones de Nicolás Maduro en Venezuela, dice la jefe de prensa. Your favorite time of day, I'll come back up and take your questions. Thank you. Volveré después para tomar sus preguntas. Hi, good afternoon, everyone. I thought it might be best just to read the president's statement. Voy a leer la declaración del presidente. The Trump administration has called on Venezuela's El presidente ha estado haciendo un llamado al régimen de Venezuela para discutir la situación de Venezuela y se advirtió sobre el establecimiento de una asamblea constituyente. Se pidieron elecciones justas y que se atendiera también las necesidades humanitarias para el pueblo de Venezuela. De Trump, la administración ha llamado al régimen de Venezuela a respetar la Constitución de Venezuela, respetar el rol de las autoridades de la Asamblea Nacional de Venezuela, sostener elecciones libres y justas, abordar las necesidades humanitarias del pueblo venezolano, liberar a prisioneros políticos y frenar la opresión contra su pueblo. El régimen ha rehusado este llamado y sus acciones con la muestra de ayer a través de esta vergonzosa elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto representa un golpe muy serio a la democracia en nuestro hemisferio. Maduro no solamente es un mal líder, ahora es un dictador. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela frente a esta opresión. Trabajaremos con nuestros aliados para responsabilizar a todos aquellos que deban ser responsabilizados por la violencia y las violaciones a los derechos humanos. El presidente prometió acciones rápidas y fuertes si el régimen continuaba imponiendo la Asamblea Nacional Constituyente al pueblo de Venezuela. Y él cumplirá esa promesa. Secretario Mnuchin. Gracias, general. Hoy, Estados Unidos amplía su esfuerzo para abordar el asalto en curso a las instituciones democráticas de Venezuela por parte del régimen de Maduro. El Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ha sancionado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Como resultado de las sanciones del día de hoy, todos los bienes de Maduro sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados y ciudadanos estadounidenses no podrán relacionarse con él. Como el presidente Trump lo dijo más temprano este mes, las acciones valerosas y fuertes del pueblo venezolano para defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho han sido continuamente ignorados por parte de Nicolás Maduro, que sueña con ser un dictador. Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que no respeta
la voluntad del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente aspira de manera ilegítima a usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente electa, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo. Como tal, representa una ruptura en la Constitución, el orden constitucional de Venezuela. Al sancionar a Maduro, los Estados Unidos dejan en claro nuestra oposición a las políticas de este régimen y su apoyo al pueblo de Venezuela, que luchan por regresar el país a una democracia próspera. Como líder del gobierno, Maduro es responsable de la destrucción de la democracia en Venezuela. Al agregar a Maduro a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, muestra nuestro compromiso para no ignorar esta crisis mientras Venezuela continúa sucumbiendo bajo los abusos del régimen. Esperamos que estas sanciones hagan que todos los funcionarios del gobierno de Maduro reconsideren cómo sus acciones han afectado el país. Estas acciones subrayan el alto costo de las políticas de este régimen, más si continúan con sus acciones. Cualquiera que participe en esta Asamblea Nacional Constituyente estaría expuesto a futuras sanciones por el rol y su participación en socavar las instituciones en Venezuela. Tomaré algunas preguntas. Si estas sanciones no funcionan, ¿cuál sería el próximo paso? Y ¿hay otra opción económica sobre la mesa? Bueno, déjeme decir que, lo he dicho ya en términos generales, nosotros sí creemos que las sanciones funcionan y nosotros continuaremos tratando de lidiar esta situación considerando nuevas sanciones. El presidente ha priorizado su preocupación por el pueblo venezolano. Solo considerará estas acciones que no afectarán al pueblo venezolano. ¿Cuántas veces ha sancionado la oficina un jefe de gobierno? No puedo comentar sobre los bienes de Maduro y este sería el cuarto jefe de Estado. Yes. Thank you very much. I have two questions. One on the sanctions and another one about the election yesterday. And about the election, I want to know if you see the election as an attempt by Nicolás. Quiero saber si usted ve las elecciones como un intento de Maduro para consolidar el poder y desechar las elecciones del próximo año. Y algunas partes, especialmente la oposición, también el Washington Post, dicen que el régimen de Venezuela está en la misma dirección de Cuba, se está moviendo en esa dirección. El gobierno estadounidense teme que haya un intento de golpe de Estado en curso en Venezuela. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en Venezuela no es un golpe. Estamos viendo una opresión brutal del pueblo venezolano. Y está claro, si lo contrasta el resultado del referéndum de la oposición con los muy bajos resultados de esta farsa asociada con la Asamblea Constituyente. Creo que esto muestra el verdadero deseo del pueblo venezolano. Actually, it's supposed to either or both of you. How is this different from what happened in Turkey when? ¿Qué tan diferente es esto de lo que sucedió en Turquía cuando el presidente Erdogan también expandió sus poderes en un referéndum que algunos consideraban tenía un resultado cuestionable? El presidente Trump lo felicitó al presidente Erdogan y luego llegó a Estados Unidos en medio de protestas frente a la embajada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si ve el final de la Constitución en Venezuela, esto se está acelerando a un ritmo rápido. Este es un proceso que ha tomado que dos regímenes restrinjan la democracia venezolana, y al designar a Maduro en sí mismo,
Él integra un club muy exclusivo, incluyendo a Mugabe, Bashar al-Assad y Kim Jong-un, en términos de la represión brutal contra su pueblo y, en este caso, la derogación de una constitución con la Asamblea Constituyente. La administración contempla cualquier acción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en términos de sanciones multilaterales en contra del régimen de Maduro. De nuevo, yo creo que, como lo hemos dicho antes, este presidente no va a advertir lo que va a hacer en el futuro. Todas las acciones están sobre la mesa y consideraremos cada una de ellas. ¿Habló con otro aliado estadounidense sobre estas sanciones? ¿Ha visto la declaración del presidente? Quiere trabajar con varios aliados. Varios líderes han asumido un papel importante. Están tratando de llamar a Maduro para que modere su comportamiento, que proteja los derechos de su pueblo. Y entonces el presidente está comprometido en trabajar con aliados de la región en nombre del pueblo venezolano. Y varios países se unieron a nosotros en nuestras sanciones anteriores. ¿Qué conversaciones ha tenido la administración o el presidente con el gobierno de Maduro en las últimas 24 o 48 horas? Creo que no vamos a comentar eso. Usted dijo antes que el presidente prometió acciones y sanciones fuertes y rápidas. Esto no es en verdad económico. El presidente llevará sanciones económicas y fuertes. De nuevo, hemos tenido varias sanciones la semana pasada. Esta es una nueva sanción al día de hoy. No comentamos sobre sanciones futuras, pero continuaremos al frente de esta situación para determinar qué es lo apropiado. Se hablaba de algunos cambios en términos de las exportaciones del petróleo venezolano, sobre las importaciones del crudo venezolano. ¿Eso sigue en la mesa o es algo que podría afectar al pueblo venezolano? Déjeme decir, mientras sigamos al frente de esta situación, continuaremos revisando todas nuestras opciones. Nuestro objetivo no es hacer nada contra el pueblo de Venezuela, pero déjeme decir, continuaremos monitoreando todas las acciones sobre la mesa. No voy a comentar. Nosotros vamos a monitorear todas nuestras opciones. Gracias, señor secretario. 16 años atrás, el secretario Cowell firmó un acuerdo en América del Sur en el que Estados Unidos dejaría de apoyar golpes de Estado en toda Latinoamérica y apoyaba. Esto ocurrió en Haití, donde el presidente fue sacado del poder. ¿Están ustedes cumpliendo este acuerdo? De nuevo, solo voy a comentar esto. Estamos enfocados en el proceso democrático y es en lo que estamos enfocados justo ahora. Una pregunta adicional. Por aquí, ¿habrá sanciones a la gente vinculada al ejército? De nuevo, nosotros continuaremos monitoreando la situación y consideraremos toda opción a futuro. Gracias a todos. Ahora vamos a seguir con sus preguntas de la misma manera. Sé que es un poco tarde. Solicitamos hacer la actualización un poco antes, pero quería asegurarme de que todos ustedes supieran que la semana pasada la primera dama hizo un anuncio para apoyar a más militares que van a estar comprometidos hasta septiembre. Como el presidente a menudo lo ha dicho, no hay nada mejor para representar al país que la primera dama. Él va a continuar apoyando a
estos atletas estadounidenses. La primera dama está esperando con ansia poder hacer su primer viaje internacional por sí misma, y con relación a ello también puedo recibir preguntas. El presidente va a tener una visita a 3 países en Europa del Este. Estonia tendrá reuniones con las tropas nacionales, participará con una reunión de la ONT presidiendo la comisión. Reconoce a Estonia como uno de los 5 miembros que forman parte y que cumplen sus obligaciones. Por otra parte, el vicepresidente llegó a Georgia, donde atendió una cena con el primer ministro. Como vicepresidente continúa fortaleciendo nuestras relaciones con nuestros amigos y aliados en Europa durante sus viajes, y los departamentos de comercio y de energía esperan tener más alianzas entre la energía estadounidense y también con el gobierno de Ucrania. Estaremos unas mayores generaciones de energía en términos de esta materia y para el invierno. Estimados televidentes, gracias por estar con nosotros. Están sintonizando TV Venezuela, que llega a ustedes a través de Comcast Direct TV y Time Warner para los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, vía internet, la dirección www.tvvenezuela.tv. Acaba de dar una rueda de prensa el dueto del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como también el secretario nacional de Seguridad, el general Kelly. Los dos hablaron sobre el caso de Venezuela. Fue una rueda de prensa bastante extensa. Respondieron aproximadamente entre 12 y 15 preguntas sobre el caso de Venezuela. Y esto ocurre después del anuncio que se acaba de hacer. Para las personas que se suman a nuestra audiencia a partir de ahora, les decimos que el gobierno de los Estados Unidos incluyó en una lista negra, en la lista Clinton, a Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué involucra esto? ¿Qué significa cuando una persona como un presidente es incluido en la lista Clinton? Vamos a hablar con alguien que sabe bastante de esto, porque ha sido un diplomático de carrera y además amigo nuestro que siempre nos ayuda con el análisis internacional. Se trata del embajador Milos Alcalay. Embajador, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio César. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, esta es la consecuencia, mi querido amigo, de una situación de malestar mundial. La preocupación que se realizaba y que se expresaba y que se acordaba a nivel de la comunidad democrática y la comunidad internacional pasó de preocupación a indignación con estas elecciones fraudulentas del 30 de julio. Esa es la primera constatación, es un rechazo. La segunda es que tú no puedes impunemente estar atacando permanentemente al jefe de Estado de un país con una diplomacia de carritos chocones, en las que hacen caso omiso a cualquier advertencia de búsqueda de diálogo, y al mismo tiempo utilizar la risa burlona de del alcalde de Jorge Rodríguez a todas las sanciones y todos los anuncios. El hecho, por ejemplo, de Maduro de atacar personalmente al presidente Trump una y otra vez con su megalomanía, y a las personas que han entrado en la lista Clinton, en la lista de Obama, lo que hacen es o ascenderlos de cargo o condecorarlos o darles la espada de Bolívar, como vimos recientemente. Bueno, eso genera, por supuesto, una reacción en la crónica de una sanción anunciada. Por supuesto, es un hecho histórico, nunca se ha dado con un jefe de Estado venezolano, pero eso muestra el desprestigio que el señor Maduro ha tenido con ir contra viento y marea y entrar en un callejón sin salida con esta falsa constituyente y con unos números que el Consejo Nacional Electoral ha fabricado violando todas las reglas de la democracia. Esta situación al mismo tiempo es una individualización, ya que Maduro se burla de las sanciones a Tarek El Aissami, a Tarek Saab, a los diversos personajes que han violado los derechos humanos, que han violado la democracia, que han entrado en vicios de corrupción. Bueno, entonces es dispararle a la cabeza que es el responsable de la conducción del país y que el 30 de julio ha hecho caso omiso a todas las advertencias que se han hecho a nivel continental y a nivel mundial. Embajador,
Hay una serie de consideraciones por la rueda de prensa que acaban de dar dos de los más altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Son bastante amplias, tocaron muchos puntos. Ahora, ellos citaron que habían advertido al gobierno de Venezuela, obviamente, que si seguían adelante con lo de la Asamblea Nacional Constituyente, pagarían las consecuencias. El gobierno de Venezuela aparentemente no quiso hacer caso a esto y pareciera que el gobierno de Venezuela sigue pensando que porque le vende petróleo a Estados Unidos, los tiene agarrado por el cuello. Con esta reacción de Estados Unidos, ¿qué cree usted que puede pasar ahora y qué cree también? Obviamente estamos en el terreno de las hipótesis que puede hacer el gobierno de Venezuela. Bueno, yo comenzaría señalando uno. La diplomacia es el arte, es la ciencia de lo posible, y cuando hay un gobierno que cierra los ojos, cierra los oídos a lo que debe hacer cualquier gobierno sensato, sino utiliza estos mecanismos para agredir a la comunidad internacional entera y en particular a los Estados Unidos, pues evidentemente sabemos cuál va a ser la reacción de esta situación. Pero mientras más reaccione de manera primitiva, más quedará aislado. En las respuestas que dio el secretario de Tesoro a la pregunta que se le hizo, fue muy categórico en el sentido de que van a monitorear la situación de Venezuela y no ha querido especular sobre cuáles son las medidas. Dijo algo sumamente importante. En las decisiones que nosotros tomemos a nivel económico, a nivel financiero, serán medidas que no afecten directamente al pueblo venezolano, sino al gobierno írrito, al gobierno dictatorial. Hablaron varias veces de que se trata de Maduro dictador y evidentemente muchas veces es muy difícil puntualizarlo, pero yo recogería dos elementos. Uno, son sanciones al dictador, son sanciones a un gobierno inescrupuloso que ha violado todas las normas, no solamente la Constitución venezolana, sino las normas del derecho internacional, las normas de la Carta Democrática Interamericana. A eso se suma el llamado del presidente del Perú, PPK, de convocar a los cancilleres de toda América Latina para tratar el 8 de agosto esta grave situación. De verdad que no es solamente los Estados Unidos el que expone una situación de un Maduro que ya estaba totalmente marginado de las visitas, de los encuentros internacionales. ¿Qué mandatarios de Europa, de África, de Asia o por supuesto de América Latina, salvo los permanentes, Evo Morales, Ortega, Castro, vienen al país? Ninguno, porque ya desconocen la figura. Con esta decisión, que es una decisión muy firme y muy fuerte, además argumentada con las implicaciones que ha sido el violar de la manera más descarada las advertencias, pues evidentemente le llegó su turno a Maduro. Embajador, le voy a hacer un planteamiento que a lo mejor tiene una antesala un poco larga, pero yo quiero que el público entienda de lo que estamos hablando en este momento. Primero que nada, cuando se acusa a una persona o se sospecha de una persona es porque se tienen, como dice el refrán, los pelos del lobo en la mano. La sanción lista Clinton dice básicamente lo siguiente, y le leo lo que dice la explicación de este señalamiento. La lista Clinton es una base de datos o lista negra llamada oficialmente Specially Designated Narcotics Traffickers, SDNT. Es una lista donde se agrupan a empresas o personas en todo el mundo que para los Estados Unidos de Norteamérica han tenido nexos o con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos. O sea, estamos viendo un personaje a quien lo están metiendo en una lista por esto que acabo de decir. Habida cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, debe haber pruebas de lo que están diciendo para incluir a este señor, el presidente de Venezuela, en la lista Clinton. Habida cuenta que los llamados narcosobrinos, acusados de intentar traer a Estados Unidos cientos de kilos de droga a los Estados Unidos, están presos en Nueva York, han sido juzgados en Nueva York, falta solamente la sentencia final, ¿verdad? Y militares venezolanos han estado involucrados en narcotráfico, militares que están en el actual gobierno de Nicolás Maduro. Cuando hablamos de incluir a Nicolás Maduro en la lista Clinton, uno piensa, un momentico, la lista Clinton es esto, esto y esto. ¿Acaso el presidente de Venezuela tiene el gobierno de Estados Unidos prueba de que tenga algo que ver con esto que he mencionado?
Bueno, es una pregunta y una reflexión sumamente importante, Julio César. Sin embargo, en la declaración que se leyó ante los medios de comunicación, ante los periodistas presentes, en ningún momento hablaron de narcotráfico, pero ciertamente el gobierno ha sido acusado de una complicidad muy grave y eso no lo puede esconder el presidente Maduro. Yo no perdone que le interrumpa, embajador, no me refiero al gobierno. El señalamiento es para una persona, el presidente de Venezuela, a quien señalan en la lista Clinton, y la lista Clinton es para personas que según el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica han tenido nexos con dinero del narcotráfico. ¿Han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos? Regreso, Julio César, a pesar de que es una reflexión muy importante la que tú haces, yo quiero ceñirme un poco a lo que han planteado en la situación de la dictadura del presidente Maduro. Y quisiera señalarte que en la última lista hay 3 tipos de sanciones. Una contra los narcotraficantes. Evidentemente hay algunas personalidades vinculadas al narcotráfico. Hay otras en violación a los derechos humanos o a no cumplir lo que tendrían que hacer en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, como Tarek William Saab. Hay otros que han sido puestos por no defender la democracia, que es el caso de Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral, para referirme solo a la última. Y hay alguno del vicepresidente que evidentemente se le ha acusado también de estar en complicidades en el tema del narcotráfico. Ahora bien, entre otros, uno de los detenidos estrella que están aquí en Venezuela, que iba a ser extraditado a los Estados Unidos, que denunció su relación con el actual vicepresidente. Entonces, yo diría que esa lista inicialmente destinada al narcotráfico, sin excluirla, porque lo que dices tú es muy acertado, pero yo diría que se abrió un abanico con estos 3 temas fundamentales que son los principios y los valores que defienden los Estados Unidos y la América Latina democrática, que es la lucha contra el narcotráfico, la condena a aquellos que no defienden los derechos humanos y aquellos que en la democracia la pisotean. Y en el caso concreto de Maduro, más de algunos de estos valores y principios han sido totalmente aplastados en las elecciones del 30 de julio. Y por otra parte es la clara advertencia que le hizo el mismo Trump, que si él persiste en llevar una constituyente fraudulenta, iban a tomar medidas inmediatas y fuertes. Y eso es una medida inmediata y fuerte porque eso es como una especie de vergüenza a nivel internacional, el tener un presidente que no podrá tener visa a los Estados Unidos, no podrá visitar a su sobrino Flores allá en Nueva York, sus bienes serán confiscados. No podrá utilizar los sistemas financieros de los Estados Unidos y está sometido hoy al escarnio internacional por seguir con la testarudez de avanzar contra viento y marea contra la población venezolana y las advertencias internacionales de realizar una supuesta constituyente que lo que quiere es arrebatar el poder y además Maduro ya habló por la constituyente, hoy vuelve a repetir en una de sus declaraciones que va a cerrar la Asamblea Nacional, que va a destituir a la fiscal general de la República, las amenazas a los alcaldes y gobernadores de oposición, y una serie de medidas que son una barbaridad. Entonces, ¿una constituyente para qué? Si ya Maduro es el director de orquesta al cual evidentemente hay una sanción del presidente Trump en contra de todas estas amenazas y como te decía inicialmente, esa preocupación se convirtió en una indignación norteamericana, latinoamericana y mundial. ¿Considera usted, embajador Milos Alcalay, que la acción de continuar con la constituyente es para quitar el paso internacional de la Asamblea, la voz de la oposición de Venezuela en el mundo? Porque ya tenía todos los poderes, de hecho se los renovaban constantemente, no la Asamblea, pero en este caso el Tribunal Supremo de Justicia seguía extendiendo lo que la Asamblea anterior estaba haciendo, los poderes especiales para el presidente para que mejorara lo que nunca mejoró, la salud, la alimentación, la asistencia social y muchas otras cosas que el país necesita y con una economía que se estaba derrumbando cada día con todos los poderes que le daban a Nicolás Maduro. Sí,
Comenzaría señalando lo siguiente: es evidente que la violación a la Constitución la ha hecho permanentemente el presidente Maduro y el régimen. Ha detenido alcaldes, le ha quitado el mandato a los parlamentarios, la Asamblea Nacional. Hay 60 sentencias de un Tribunal Supremo de Justicia manipulado por el gobierno que no las aprueban, señalan que están en desacato, el desacato a las decisiones de la Fiscal General de la República. Es decir, allí no hay nada nuevo en cuanto a la violación a la Constitución. Lo que están buscando ahora es darle una especie de, entre comillas, legalidad a este atropello permanente en contra los poderes del Estado y también contra la población venezolana. Entonces, esa constituyente monocolor, esa constituyente es un golpe. Una de las preguntas a un periodista: ¿y ustedes qué opinan sobre el golpe de Estado? Bueno, hay un golpe de Estado, pero dado por el gobierno de Nicolás Maduro al Estado de Derecho, a la libertad, a las reglas que establece la democracia. De manera que el golpe de Estado es precisamente el autogolpe que se ha dado con esta elección de la constituyente del 30. Y esa reacción popular, esa primavera venezolana, no puede dejar indiferentes a mandatarios de los otros países. Y los Estados Unidos ha tomado la vanguardia y ha señalado el secretario de Tesoro en una de sus afirmaciones, y Kelly también, que ellos van a llevar una consulta a nivel de los otros países de la región, de los otros países. Y hay avanzando estas situaciones. En las últimas reuniones de Mercosur, la convocatoria del presidente Kuczynski a una reunión urgente y extraordinaria de cancilleres, las posiciones que se han ido tomando en la OEA, la denuncia muy clara y muy valiente del secretario general, la posición de la Comisión de la Unión Europea y la última declaración del presidente Tajani del Parlamento Europeo se suman a las posiciones de los gobiernos de Alemania, de España, de Italia, de Francia, que rechazan esta constituyente por considerarla absolutamente fraudulenta. Entonces, Maduro sigue contra viento y marea para establecer una dictadura. Bueno, entonces allí hay esas reacciones como las que hoy ha tomado los Estados Unidos y que mañana tomarán otros países de la región. Embajador, visto lo que ya ha planteado y en la rueda de prensa dijeron, ¿qué cree usted que pueden ser las sanciones que vayan a aplicar Estados Unidos, otras sanciones, y que no perjudiquen al pueblo de Venezuela? Porque eso es lo que ellos han planteado, sanciones contra funcionarios del gobierno, contra el gobierno, pero en ningún momento sanciones que afecten al pueblo de Venezuela. ¿Qué sanciones pueden darle al gobierno de Venezuela o sus funcionarios distintas a las que han dado hasta ahora? Bueno, hay dos medidas, una del gobierno norteamericano en el tema no solamente económico, en el tema financiero, en el tema de la adquisición o la exportación de productos. Te voy a dar un ejemplo que no solamente es norteamericano, con dos líneas, que es Delta United. Frente al incumplimiento de las normas, de los acuerdos que han tenido el gobierno con empresas de aviación, de 22 empresas que utilizaban el aeropuerto de Maiquetía, 11 se han ido y quedan solamente una decena de empresas que continúan, y que entre esa decena hay varias que durante este fin de semana tampoco operaron, como es el caso de Iberia, como es el caso de otras líneas que no, Air France, que no operaron. Es decir, hay medidas de relaciones en las cuales va a perjudicarlas. Por ejemplo, ese mal crédito que tiene Venezuela hará que exportadores de alimentos, exportadores de medicina no le darán nada a este gobierno si no pagan en efectivo. Pero como no entra dólares y como el petróleo ha bajado, pues eso será una situación muy grave. Ahora, medidas multilaterales, yo creo que algo se anunció y un periodista preguntaba sobre medidas como las del Consejo de Seguridad. La actual embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas evocó la situación del gobierno de manera muy crítica, entre líneas dejando la posibilidad de volver a repetir lo que fue una reunión informal y a puertas cerradas en el Consejo de Seguridad, pero que era una campanada, como diciendo, ojo, aquí podemos llevar. Y en el Consejo de Seguridad se pueden tomar medidas económicas, financieras, de diversos tipos, entre otras. El Consejo de Seguridad es el único organismo en el mundo que tiene la posibilidad del uso legítimo de la fuerza, que es algo que debería ver con mucha preocupación y atención el gobierno de Maduro. Pero además de eso hay las posiciones que han señalado otras regiones, el tema de la Unión Europea. Y
ciertamente tendría que verlas con mucha preocupación. Dejar de estar insultando a diestra y siniestra hasta a sus antiguos aliados. A Zapatero prácticamente lo insultó Maduro, a pesar de que haber mantenido la misma línea, yo diría, bastante cercana a ayudar al gobierno como un buen abogado del gobierno. Sin embargo, dijo una cosa que lo sacó de quicio, que es decir, la responsabilidad principal para solucionar la actual crisis la tiene el gobierno, y tiene toda la razón allí. Si el gobierno no se da cuenta, no actúa con realismo, no actúa con sindéresis y continúa chocando contra todos, el culpable no van a ser las sanciones. El culpable va a ser la miopía de los actuales gobernantes que no quieren darse cuenta de la gravedad en que a nivel internacional ha sometido al realizar la fraudulenta constituyente. Embajador, ha sido como siempre muy amable. Muchísimas gracias por regalarnos este análisis y estaremos pendientes de más información. Muy amable. Muchas gracias, Julio César, y un buen día para ti. Bueno, era el ex embajador de Venezuela, Milos Alcalay, haciendo este análisis posterior a este anuncio que se acaba de hacer desde los Estados Unidos. Reiteramos la información a los televidentes de TV Venezuela. El Departamento del Tesoro incluyó en la lista negra, la lista Clinton, al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. El anuncio fue hecho de manera oficial a través de un comunicado del Departamento del Tesoro, pero también el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dio una rueda de prensa conjuntamente con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en donde ambos informaron sobre las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano. Ileana Ros-Lehtinen, la congresista del sur de la Florida, acaba de emitir un tuit en donde informa su satisfacción por la medida tomada por los Estados Unidos. Dice: apoyo sanciones a dictador Maduro. Maduro congela sus bienes y prohíbe transacciones con Estados Unidos. Vamos a decirle, eso es lo que acaba de enviar Ileana Ros-Lehtinen. En la pantalla están viendo la información de la congresista norteamericana. Apoyo sanciones a dictador Maduro, congela sus bienes y prohíbe transacciones comerciales en Estados Unidos. Eso, pues, repito, es lo que acaba de emitir vía Twitter la congresista norteamericana Ileana Ros-Lehtinen. Bueno, hace algunos minutos se produjo una información desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tenemos video donde él explica su preocupación y al mismo tiempo su reacción ante los últimos sucesos con relación a Venezuela. Ayer fue un día de luto para Venezuela. Fue un día de violencia y muerte ejecutadas con la hazaña cobarde de los dictadores contra el pueblo. Ayer las fuerzas represivas masacraron al pueblo venezolano. 16 personas, incluyendo menores de edad, fueron asesinadas en distintas protestas en las horas en que se desarrolló el fraudulento proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. La represión contra la gente durante la jornada fue la más extrema, superando los estándares violentos desde que empezaron las protestas en abril pasado. En términos de estimaciones electorales de la jornada, es evidente que el gobierno está tratando de disfrazar la realidad, de disfrazar de éxito y de fiesta cívica lo que en realidad fue un tremendo fracaso. Era sabido que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunciaría 8,5 millones de votos. La cifra de 8.089.320, que finalmente se anunció pasada la medianoche de ayer, no dejó lugar a dudas sobre la total ilegitimidad del proceso y la alevosa manipulación del sistema electoral y sus resultados. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, declaró que la participación electoral no había superado 1,5 millones de votantes a las 3 de la tarde y, según sus estimaciones, el total no debería llegar al 7% del padrón electoral. Si bien la desinformación es palpable, es evidente que la gran mayoría de los centros de votación fueron poco visitados, tal como lo evidencian múltiples testimonios a lo largo de la jornada. Es claro que este proceso no es legítimo y que además no cuenta con el apoyo de la gente. La afluencia de electores fue mínima
y no reflejó en ningún momento que existiera ayer en Venezuela una jornada electoral y mucho menos una fiesta cívica. En algunos centros de votación, los propios votantes han informado sobre el desorden y la desinformación que han caracterizado esta jornada electoral. Medios de prensa internacional informaron que varios centros de votación en el oeste de Caracas, zona proclive al partido de gobierno, estaban vacíos horas antes del cierre del voto. Esto pese al pronunciamiento hacia el mediodía que el 99% y más de la nación estaba votando. El proceso realizado ayer es absolutamente nulo, dado que la elección de la Asamblea Constituyente se llevó a cabo masacrando los principios básicos de la transparencia, neutralidad y universalidad que deben caracterizar a comicios libres y confiables. Los procesos de verificación técnica sobre el padrón electoral, la maquinaria electrónica y el sistema de verificación de resultados fueron inexistentes. Por lo tanto, es imposible que la autoridad electoral brinde resultados confiables. Una elección legítima no puede celebrarse en un ambiente de represión y violencia. La coacción y compra de votos fue evidente. El principio de libertad de sufragio fue vulnerado de manera flagrante. Finalmente, los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral carecen de veracidad. Su integración se da en un clima de secretividad que se incrementa ante la falta de observación nacional e internacional. Fue una elección que refleja lo que la dictadura quiere para Venezuela, un sistema de partido único, entendido como un mecanismo automático de ejecución de la voluntad de la cúpula dominante por y para servir a sus intereses, que reprima y amordace cualquier opinión contraria por la vía del temor, la imposición y la represión. Mientras tanto, varios países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han desconocido la validez de la Asamblea Nacional Constituyente. La Secretaría General de la OEA desconoce la totalidad del proceso fraudulento que se concretó en el día de ayer. Desde un principio se denunció su nulidad de origen, su inconstitucionalidad y la manipulación forzada y selectiva de las circunscripciones parroquiales para forzar resultados favorables a la perpetuación del régimen. En este sentido, y con más convicción aún, es que desconocemos totalmente los resultados anunciados en el día de ayer por un tribunal electoral que ha perdido todo vestigio de legitimidad y que, lejos de respetar y favorecer la expresión de la voluntad popular, da sobradas pruebas de su funcionalidad a la dictadura. No puede demorar el retorno a la democracia en Venezuela. Hoy quedó demostrado una vez más que el pueblo venezolano no es un pueblo con miedo. Los tiranos tienen miedo, viven en el miedo, porque contra todo el pueblo nadie puede. Esta crisis que ha llevado a la dictadura a asesinar a la gente es una guerra sucia de las fuerzas represivas contra el pueblo. Lo ocurrido ayer es el corolario de un proceso persistente que viene desde 2013 y que culmina con el último ataque del presidente Maduro a la Constitución y a las instituciones. Al dictador lo juzgó el pueblo ayer, le exigió su responsabilidad y lo ha declarado su enemigo. El pueblo se negó a votar en el fraude constituyente. La respuesta del dictador fue la masacre a su propia gente. Se ha hablado mucho de nuestras acciones al frente de la Secretaría General de la OEA. Si hubiéramos ido por la huella de la preservación de intereses personales, lo que tendríamos que haber hecho es aguardar que ocurriera esta crisis y entonces hacer como que nos dábamos cuenta y ver qué paños fríos se aplicaban. Pero eso hubiera sido absolutamente indigno de nuestra parte. Se trataba de la violación de la Constitución por parte de los dictadores. Los hechos conducían a la destrucción del sistema institucional y nosotros lo marcamos. Lo dijimos porque era moral y éticamente necesario, pero porque había que tomar acción para evitar los más de 100 muertos y no esperar el final de este previsible desenlace. El tiempo no puede seguir escapándose de nuestras manos. Venezuela no puede demorar su retorno a la democracia. Es injusto haber llegado a este punto. La aniquilación del Estado de Derecho no es un precio que los venezolanos tuvieran que pagar. No hay peor sacrificio para un pueblo que verse sometido a la humillación de las fuerzas de la represión. Y como tal, es el pueblo el que ha sido el primero en salir a luchar para que haya justicia. Es el pueblo el que reclama que no puede quedar un solo dictador impune por los asesinatos de ayer y los últimos 4 meses. El pueblo nunca se ha sometido a una justicia que no sea verdadera. Pero fundamentalmente, y antes que nada, el pueblo tiene que llegar al poder.
que las fuerzas represivas vuelvan a sus barracas. La gente está en la calle y debe ser respetada. Ayer quedó demostrado que solamente el pueblo es el dueño de la soberanía. Venezuela es demasiado grande y la lucha muy dura, pero a cambio de esa lucha está el futuro de libertad. Como dijo el líder uruguayo Wilson Ferreira Aldunate en momentos de la lucha contra la dictadura en mi patria, sabemos lo que quiere